Manuel, ¿cómo estamos? 169 impuestos, ¿no? Sí, en realidad son cerca de 170. Siempre tenés alguno más o alguno menos por los municipios que van agregando o quitando impuestos, pero son 170 impuestos con una característica, que los 10 impuestos que más recaudan el 90% del dinero, por lo cual tenés 160 impuestos para joderte la vida. Entonces, me parece que el sistema tributario argentino, al margen de la presión tributaria, que es un tema que hay que discutir y que me parece que todos estamos de acuerdo que son un delirio los impuestos en la Argentina, hay que discutir también las 69.000 regulaciones que hay sobre estos 170 impuestos y estos 160 de los 170 impuestos que es para complicarnos la vida, nada más. 170 impuestos y 69.000 regulaciones. Guido Lapa está con nosotros. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo estás viendo? Porque todo el mundo se queja de los impuestos, ¿eh? No importa lo que piense, no importa quién vote. A la hora de pagar, pagamos y pagamos. Sí, a ver, la estructura, el impuesto es normal que se cobre, en todas las economías del mundo se cobran impuestos, en las economías más desarrolladas tienen en general una carga tributaria muy fuerte también. El problema para mí pasa por a quién le cobramos los impuestos. Porque, por ejemplo, ahora se restituyó el IVA. Y el IVA sobre los alimentos nosotros sabemos que es algo recontra regresivo. Es decir, paga lo mismo de IVA el que cobra un plan social y el que vive en que el que Puerto vive Madero. en Puerto Madero. Entonces, yo pienso que la carga que pagan los trabajadores y las trabajadoras en Argentina es insostenible. Ahora, no estoy en contra de los impuestos como una idea general. Creo que los que más tienen efectivamente tienen que pagar mucho. Creo que la renta financiera en la Argentina debería de ser gravada y el gobierno con la ley de emergencia lo acaba de sacar. Lo sacaron, claro. Lo sacaron, entonces hay una ideología detrás del cobro de impuestos, porque tienen que ver a quién se le cobra, cuáles son las actividades que están gravadas, el gravamen al consumo o el gravamen a los trabajadores, que el impuesto a las ganancias lo paguen trabajadores de la cuarta categoría, para mí es una locura. Entonces, creo que es un impuesto que hay que eliminar directamente, el impuesto a la cuarta categoría, porque son trabajadores que de ninguna manera Le va a aplaudir en la son parte del ricos. país, ¿eh? Va a decir, Luca, ministro de Economía, porque el Entonces, impuesto a no, las pero en ganancias es una serio, cosa. después hay otro tema importante que no se mencionó en el informe, que es el aumento del 51% del monotributo. Los monotributistas en Argentina no, de ninguna manera son gente muy pudiente. No, hay gente en que general, está en un sistema desde el que hace changas cobra menos, hasta porque el si no estaría en el otro régimen. Ustedes que no dicen nada, ¿eh? Ustedes del tema monotributo. Sí, claro. Yo soy ni una palabra, monotributista. Es una locura. Tenés razón, ni una palabra. No, y además los un monotributistas 51. en realidad encubren una situación de precarización laboral. Absolutamente. Y gran parte de los monotributistas están en el Estado. Pero ahora tiene una cuota mensual alta. Hay un aumento de un 51%, no percibimos ese aumento del bono, Sí. y sí percibimos o sí vamos a tener que pagar el aumento del IVA y todo el aumento impositivo que se está haciendo ahora. Déjame que salude al señor de los impuestos. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien. ¿Se cobra lo justo en la Argentina? ¿Se cobra demasiado? Ahora que vos no estás del otro lado del mostrador, cuando necesitabas recaudar para manejar una provincia como Buenos Aires, ¿se cobra demasiado o se cobra lo justo? Lo que pasa es que en un momento se empieza reconstruyendo el Estado desde una crisis muy grande y con una presión tributaria casi africana. Cuando se empieza a recuperar eso, se espera que el Estado llega hasta un cierto nivel de equilibrio y bueno, y a partir de ahí se empieza a manejar sin un aumento continuo de los impuestos. Pero a mí me parece que gran parte de la discusión está en que muchas veces los que asesoran a los líderes políticos son macroeconomistas. Y hoy me la agarro con los macroeconomistas porque la presión impositiva hoy en Argentina está en ¿Quién el es orden... un macroeconomista? El macroeconomista es el perfil típico de ministro de Economía, tiene que ser macroeconomista. ¿Por qué voy a esto? Sant'Angelo. Claro. Te dicen la presión impositiva en Argentina es 32,5. Sí. Y dicho de esta manera, agarro las estadísticas del Banco Mundial o de cualquier organismo internacional y no me parece tan alto. Entonces, siempre le puedo sacudir un poquito más. Pero y te seguimos dando. hagamos juntos muy rápido con todos ustedes, con la audiencia, un cálculo muy sencillo. Si al 32,5 tomo en cuenta que tenemos por lo menos un 20 o 25% de informalidad de más en Argentina que la que deberíamos tener para nuestra realidad, ese número sube a 42,6. Oh, altísimo. Si además de esto tomo en cuenta lo que algunos dicen, el famoso estudio del BID sobre las filtraciones, lo tomo como que
de los 7 puntos del PBI de filtraciones en Argentina en el gasto público, en realidad yo lo tomo como que hay parte que está contabilizado en cuentas Ahora, nacionales. Santiago, pero más allá hacelo de... fácil. A ver, ¿cuántos tributamos? Necesito llegar al número de que la presión impositiva promedio en Argentina, la real, es 47. Sí. Bueno, Pero a 20. eso además le tengo que agregar de que como no todos pagan en la misma medida, Claro. el que es totalmente alcanzado por la presión paga el 55 o el 60, que son los números Pero Claro, que ahora, cayó. lo que me pareció muy Sí, llamativo- Débora, y cuando Lo que a llegas mí a me ese pareció muy lugar- llamativo de la discusión tributaria que se dio estos días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que uno de los argumentos que se utilizó, y digo, más allá de la propuesta de Kicillof, es que la presión impositiva no iba a ser mayor porque simplemente lo que hacía era acompañar la inflación, de modo que lo que se pagaba el año pasado iba a ser lo mismo que se pagará este año porque no hacía más que acompañar la inflación. Ahora, a mí me parece un razonamiento absurdo. ¿Por qué? Porque díganme ustedes, salvo 3 gremios que los podemos nombrar, ¿qué salario acompañó la inflación? Entonces yo no Exactamente. puedo decirle a la población, no se preocupen, esto no es un impuestazo, porque la suba de impuestos en el porcentual es igual a la inflación, cuando ningún asalariado, ni Llega, hablar de que no tiene paritaria, No, seguro. le ganó a la inflación, Seguro. todos fueron a menos, entonces Seguro. es absurdo No, el y aparte, razonamiento. perdón, quiero agregar algo a lo que dijo Santiago, que es correcto, que además en los, como dijo el otro Hablemos en muchacho, serio. digo, cuando uno compara las presiones impositivas, muchas veces ve países que tienen la misma o mayor presión impositiva. El tema es que primero se hicieron ricos y después empezaron a matar a la gente con impuestos porque la gente rica decidió en qué quería gastar su dinero. Ujú. O sea, no es que se hicieron ricos con gracias a la presión impositiva. Y agregando lo que dice Santiago, aparte de todo lo que relata, el Estado argentino no te devuelve nada. Ese es Sí, el problema. Cuando vos tenés Desde presiones siempre impositivas se habló altas, de tenés Beláfrica. estados que te lo cobran devuelven. como en Bélgica y te dan servicio de Porque África. acá, con lo poco que te queda Sí, después de pero pagar impuestos, ¿cómo tenés África? que salir a contratar seguridad privada, salud privada, educación privada. Entonces, la presión es incluso mucho más alta de la que relata. Igual, Sí. a ver, A ver, digamos una digamos pregunta, todo. porque no presenté a algunos invitados. Flor, ¿te irías a Uruguay con la invitación que hace el presidente de la calle Pou? No, porque toda mi familia está acá, yo soy del Bueno, pero interior. vas y volvés, dale. ¿Eh? Vas y volvés. Te felicito por el cargo, Ñoqui. Gracias. Bien, vamos. Por favor, no Opa. empecemos. ¿No te vas o sí? No me voy, pero es una buena oportunidad en realidad, porque yo me ponía a pensar siempre en la mesa de los impuestos, nadie habla del choreo, nadie habla de los responsables de los... Alguien dijo acá el otro día, las No, nadie filtraciones, habla... ¿no? Sí, más allá de la evasión, Ah, acá. pero aparte, él fue titular del ARBA, lo de la FIP. Ahí hay sectores que tienen su conchavo y que vienen las grandes compañías y arreglan por abajo y la grande compañía no le ajustan como le tienen que ajustar un impuesto que no pagó y después descarga sobre el infeliz que está pagando y pagando y pagando, que es el dueño de la pyme. Ujú. Eso no se pone nunca en discusión en la mesa. Nunca vamos a poder bajar impuestos si Es vos como tenés el cuando 40% de la blanqueamos gente capitales, que ¿sabés? vale. Blanqueamos capitales y a los parientes del presidente de la nación los incluimos por decreto. Ujú. Esos son los comportamientos. Ese es palito para vos, ¿eh? Pero sí, pobre Campolongo, bueno, No, pero pobre me quiero no, pelear si yo otra no vez con soy Campolongo ni pobre porque ni rico, le trata doy de- prensa. Escúchame, Campolongo. No, no te va. voy a escuchar. A vos no te escucho. Igual está Bueno, muy no me bien lo que interrumpas. hace el presidente Lo que te Uruguay. digo es, Pero siempre interrumpo. blanquearon. Dialoguen. Todos No, no blanquearon. tengo nada Todos que dialogar. blanquearon. Habla Todo- de ñoquis, estuvo 2 años Pero sin concurrir a la legislatura provincial. Y lo ¿Qué saben todos, legislatura provincial? lo saben todos los ¿Qué empleados. legislatura Entonces provincial? basta. Yo no, ¿De no, qué habla no. Campolongo? ¿Qué legislatura? ¿Qué vas La a que preguntar? tiene la sede en La Plata. Sí, claro. Por el Frente Renovador. Y mi trabajo era territorial. Vos lo ¿Querés que sabés bien. vayamos? Entonces, de ñoqui Campolongo, a ¿querés venir? Carmelitas Escuchame. descalza no yo no hay soy. acá. Mira, yo te voy a explicar una Carmelitas cosa. descalza Yo no hay. Carmelita descalza Dialogando. no soy y aparte disparo con Glock. O sea que de Carmelita ¿Se hace la tengo víctima? 0. A mí no vas a correr con Carmelita. Yo no necesito Lo que te digo correrte es, a si vos. querés... Vos te corrés sola. Si querés, me Si te acompañás corriste, ya a te Caraza. moriste del Si querés, me batallón acompañás a militante, Caraza. terminaste con Si querés, me Burri. acompañás a Dialogando, Caraza, me dialogando. acompañás a Puerta de Hierro, me acompañás a donde yo hice todo el trabajo territorial con todas las personas invisibles que todos los peronchos como vos, desde un escritorio durante 40 años, Ese es se el dedicaron objeto oscuro llenando del la deseo. boca y nunca Le viste al sale a la pibe que gente come bosta hace provocador, le 40 sale años. provocar siempre. Entonces a mí no ¿Qué vas a vas a correr que hacer? no iba a la legislatura, yo ¿Qué no iba a vas a pasar la hacer? tarjeta, iba a estar en el territorio acompañando a la gente como me mandaron a hacer. Porque yo no soy ni botona ni acomodaticia como vos. Así que a mí no sos vas a correr agente con la provocadora, vaina vos, sos agente que no provocadora, pudiste que es otra trascender cosa. nunca en tu vida, lo único que Agente haces es carajear a todo el provocadora. mundo. Bueno, punto. ustedes- Pasaste por todos lados. Ustedes me traen esto Ahora, de... quiero igual saber qué es lo de disparo con Glock. ¿Qué cosa? significa? Nada, que yo de Carmelita descalza no tengo nada. Pero vos disparas. Obvio, Vas yo armada, practico ¿sí? tiro. No, porto arma. Y es más, Bien. aliento la aportación de ¿Pero armas en matarías civiles. a alguien como Campolongo de un tiro, por ejemplo? No, No, por favor, ¿qué estamos diciendo?
Claro, yo cuando ¿Cómo va a hacer necesito eso? No. paz y necesito Lo bajar... que digo es que no soy Carmelita Descalza, no sé que me quieren poner una cosa de santa, no, soy re te mala. considero- No, Igual, y, a lo- digamos, y a como para- ese me lo yo como en pancito. Quiebro una lanza, Lee quiebro una los lanza en libros, nombre a ver de a quién se le dice Florencia. Carmelita Descalza. Gnocchi no es porque laburó siempre, como laburo yo, que sea veleta y panqueque no significa que no labure. No, no, Eso- me porque refería a otro tema. lo que vos le decís a ella es que encanta, estuviste con este, mirá. estuviste con este, estuviste con este. Eso no es gnocchi, eso es Me encanta. no tener convicciones en todo Oscar caso. De a Wilde, uno, Oscar de a uno, Wilde de a uno. decía que hablen. Lo importante es que hablen, Exactamente. bien o mal. Así que, chicos, Exacto. Eso creo que keep lo decía moving, Menem, ¿eh? keep No, moving. pero no es gnocchi Oscar eso, Wilde. cambiá de- Eso- ese pero también. podés mostrar... Estás limpita, tranquila vos. Sí. Obvio, Ah. obvio que me debo. Trabajó con pero Bullrich. así, aparte siempre dije, pero aparte me fui de la gestión sin una denuncia. ¿Hoy qué estás en el llano? Nada. Yo trabajo en la profesión y estoy en la tele y yo hago, o sea, yo Pero- no tengo problema, yo no... En política El nada. problema de la gente como Campolongo es que es exégeta de la corporación política que hace años que manda este país a la decadencia. Ujú. Mi tranquilidad es que yo, cuando estoy por convicción y Un cuando ratito me cada voy. uno. A mí de este gobierno me llamaron personas, no importa, que le tengo mucho respeto, no voy a dar nombres, para acompañar y yo dije que no. Y voy a estar en el llano trabajando, ¿qué? yo trabajo ¿Qué? abogada penalista y aparte, bueno, algunas cosas en la tele, Sí, como hice siempre. y en- A ver, acá ¿me podés tengo nada que explicar qué es ocultar. la- No, ¿me no podés quiero seguir explicar con qué esto. es la ¿Qué pasa? corporación política? La Porque que vos hay muchos defendés, políticos. Estoy Campolongo, hablando con el la que conductor. vos Estoy defendés hablando hace con el 40 años, por eso la conductor. decadencia, Estoy hablando Campolongo. y no ves La que vos ya se defendés. puede Ya, hablar. ya vengo con... Lo discutimos Sí, en un ratito. sí, lo discutimos. claro. ¿Cómo vino Que vos el profesor? defendés, ¿Cómo vino el Es la profesor? estrategia Hoy esa.